una de las cartas más personales del apóstol Pablo en su forma de escritura. Es abre mucho su corazón en muchos aspectos. Sigue en realidad el capítulo 5, versículo 9 a terminar el capítulo. Y luego, pero yo voy a hacer algo, yo me voy a adelantar al capítulo 6 y la próxima semana regresamos al capítulo 5. Lo quiero hacer por un motivo especial. El capítulo 6 y el capítulo 7 son extensos, pero básicamente se tratan de una doctrina que quiero compartir en medio de nosotros. Es la doctrina de la separación. A ver, di conmigo: separación. Es la doctrina de la separación. ¿Qué es eso, la doctrina de la separación? Bueno, vamos a orar una vez más y vamos a pedir que Dios nos hable, que Él hable a nuestro corazón y traiga claridad, revelación en su palabra. Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra. Tráenos una vez más luz, abre nuestros ojos y sobre todo, Señor, que puedas encontrar tierra fértil en cada mente, en cada alma, en cada corazón en este lugar para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Entonces vamos a hablar hoy de la doctrina de la separación, que está en el capítulo 6 y 7. Y realmente, para hablar de eso, yo solamente voy a escoger unos versículos para no leer todos los 2 capítulos que concentran realmente esto que estamos hablando. Pero a forma de introducción quiero decirte que estos capítulos obviamente se leen juntos, y cuando tú los lees, lo que tú vas a notar antes de que el apóstol Pablo hable, inspirado por el Espíritu Santo, de lo que significa esta doctrina, el tono que hay detrás de eso es una iglesia que tiene como que de repente una falta de aprecio por el ministerio del apóstol. ¿Por qué una falta de aprecio? Bueno, lo hemos dicho anteriormente, porque los falsos maestros del judaísmo habían enamorado, habían cautivado a la iglesia, como lo hicieron con los de Galacia, a quien Pablo fuertemente les escribe y les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para seguir otro evangelio? Y luego les hace una serie de preguntas. Les dice: a ver, ¿cómo recibieron al Espíritu Santo? ¿Por oír por fe o por el esfuerzo carnal o por el esfuerzo de obras humanas? Y los lleva a una confrontación tan fuerte que les hace ver que fue por oír por fe. O sea, es cuando uno dice: sí, creo que pum, viene el Espíritu Santo y te trapea, o trapea tu vida con su poder, porque así lo quiere. No es porque te portaste bien, porque fuiste un buen cristiano, porque asististe a todo, porque no es por eso. Y lo que vemos nosotros aquí en 2 de Corintios capítulo 6 y 7 es una iglesia que se ha dejado seducir por las falsas doctrinas de los judaizantes, y ahora Pablo está hablando como un papá o como un hombre celoso de una iglesia que él ha plantado, que es la iglesia de Corinto, pero que la trata y le habla como una hija que estaba comprometida para casarse, hablando de la iglesia y Jesús, una hija comprometida para casarse, pero que de repente se ve seducida por un pretendiente que no vale la pena. Y entonces entra, así como los papás se preocupan cuando tienen a sus hijas o a sus hijos. Mejor hablemos de las hijas, porque las hijas de repente se pueden emocionar con algún buitre, ¿sí? Con una persona que tú dices: hija, ten un poquito de congruencia, ten un poquito de sabiduría. Y los papás quieren hablar y quieren decir, pero las hijas, cuando entran en ese aspecto de, ¿cómo te explico?, de enamoramiento embrutecido, ¿sí? También tenemos que decir esto, tienen que ser removidas muchas veces por los papás. Y yo sé que esto es bien complejo decirlo, hablarlo. Espero que ninguno de ustedes tenga que atravesar por eso o haya pasado por eso. Que Dios les libre, todos los papás, ¿sí? Que Dios les libre de situaciones así. Pero ese es el corazón con el que le está hablando Pablo a la iglesia, que de repente se deja seducir por todas estas enseñanzas y les habla con dureza. Me voy a ir un poquito más adelante, empezando en el capítulo 11, primeros versículos, para que sepas el contexto, el porqué de cómo estamos hablando. Dice 2 de Corintios 11, versículo 1: ojalá me soportaron un poco de insensatez,
Creo que los papás a veces hasta nos ponemos insensatos, ¿verdad? Cuando nos sentimos que viene alguien que no es, que alguien se deja seducir por algo que no es. Cuando viene un cristiano y me dice: oye, pastor, es que fíjate que de repente que esta nueva doctrina, que esta revelación, que estoy estudiando esto, híjole, no sabes, te sale, te sientes como, pero todo lo que te he enseñado y todo lo que he hablado y todo lo que te he dicho, ¿por qué lo estás tirando a la basura? Para irte por una doctrinilla hedionda. ¿Cómo decirlo, verdad? Entonces así de repente hasta podemos caer en un poco de insensatez bajo la frustración de que alguien, una hija o una iglesia en este caso, se está yendo en ese sentido. Y aquí dice: en verdad me soportaran. Y sigo leyendo: porque celoso estoy de ustedes con el celo de Dios. Capítulo 11, versículo, creo que es el 2. Pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Está hablando del evangelio que se implantó en los corazones y así fue presentado a ellos. Dice: pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Ahí está. Esos versículos plasman el corazón de lo que está sucediendo con la iglesia. Entonces, regresando al capítulo 6, bueno, esto obviamente estaba generando que en los corintios estuvieran comprometiendo sus principios, obviamente con cuestiones del mundo. Y Pablo apela a algo que está en toda la Biblia, a lo que se le llama la doctrina de la separación. Si alguien puede apagar su celular, please. No sé quién fue, pero por favor. Y el ejemplo de la doctrina de la separación es, amados, como el pacto matrimonial. Como una esposa, para poder ejemplificar esta doctrina de la separación, aquí tenemos que tener mucho cuidado. Por eso quiero compartirles yo esto, porque quiero ser muy incisivo con mis palabras. Pero estaba generando en los corintios que estuvieran comprometiendo sus principios con el mundo. Para poder entender esta doctrina de la separación, el mejor ejemplo es el pacto matrimonial, como una esposa y un esposo que se apartan en exclusividad, en amor, en compromiso, el uno para el otro. ¿Sí? Ahí está la doctrina de la separación. Y esto proviene por el entendimiento de pacto, por el compromiso de amor y por el entendimiento de santidad. De la misma manera que usa el apóstol Pablo este ejemplo y lo aplica para la iglesia. Ahora, la doctrina de la separación no significa la doctrina del aislamiento. Separados y aislados son dos cosas totalmente diferentes. Son dos cosas completamente distintas. Separación significa santidad. Santidad significa algo que Dios ha separado para él. Pero esta separación proviene del corazón, proviene de aquí adentro. La separación solamente funciona cuando es por amor, cuando hay amor de por medio. Cuando hay amor es por gusto. Cuando no hay amor es una carga. Como un esposo infiel que se la pasa angustiado porque no puede andar con otras mujeres en la libertad, aunque ande por ahí coqueteando, porque no ha entendido esto o porque se enfrió en su amor. O como un esposo fiel o esposa fiel que por su trabajo tiene que estar lejos, pero su corazón permanece fiel porque sabe dónde está ubicado y sabe quién es su primer amor. Y así habla Pablo, con firmeza, pero también con mucha verdad. Ahora, el aislamiento para el creyente es peligroso, obviamente en el sentido monástico. ¿Qué es esto? Bueno, es que entró una doctrina que desde los tiempos también bíblicos ya se veía venir. Está en Primera de Corintios, empieza por ahí, creo que, perdón, en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, por ahí empieza el apóstol Pablo a desarrollar esta doctrina de que los hombres les era mejor no casarse, las mujeres también,
que el hombre se apartara para el Señor, y entra todo este tipo de doctrina que empieza aquí a gestarse ese aislamiento peligroso. Es muy peligroso el aislamiento monástico. O sea, que nos vayamos a cierto lugar y ahí nos quedemos a vivir. En una montaña, en una instalación, en lo que sea, ahí nos quedemos a vivir. Aunque sí hay cosas de las que nos debemos aislar. ¿Sí? Hay cosas que sí debemos de cortar de nuestra vida porque no son sanas. Pero estamos hablando aquí de personas, este aislamiento, de gente que se aparta de la realidad. ¿Sí? De hecho, hablando de cosas que debemos de echar de nuestras vidas, Efesios 5, 11 y 12 dice: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad o de las tinieblas, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Más adelante en el capítulo, en el capítulo 4, versículo 25, dice Pablo ahí a los efesios: desechen la mentira. O sea, hay cosas que sí tienes que sacar de tu vida, y hay cosas y hay círculos de los que debes aislarte. Y nosotros sabemos, porque también somos papás, obviamente, que de repente tú dices: es que tengo que sacar a mi hijo de aquí, o a mi hija la tengo que sacar de aquí, porque no le conviene esto. Y ahí hay un aislamiento que tú tienes que efectuar por situaciones que tú sabes que si sigue ahí, pues va a ir de mal en peor. O sea, entendemos eso, hay una sabiduría que nos hace entender eso. Pero aquí estamos hablando del corazón, de nuestra devoción y del punto de mira de los ojos espirituales que todos tenemos y que deben de estar en Jesús. Para poder entender esta doctrina de la separación, antes de empezar a leer los pasajes de 2 de Corintios, quiero leer Juan 17:15, porque Jesús ora ahí por sus discípulos diciendo: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque eso es separación. Es que en medio de donde nosotros caminamos y vivimos, tengamos un corazón exclusivo para nuestro Salvador. Ahora, esta separación de la cual te estoy hablando, es el resultado de la regeneración de nuestra alma. ¿Qué es esto? La regeneración, y yo lo expliqué anteriormente, es una obra sobrenatural del Espíritu Santo en la vida de cada creyente, donde hace algo que es muy importante en todos nosotros: es el cambio de nuestros afectos. ¿Qué es esto? Cuando antes de conocer a Cristo nuestros afectos estaban desbocados, y también la Biblia lo dice, antes andábamos en la mentira, en la depravación de nuestra mente, en mugrero y medio. Ahora viene el Espíritu Santo y de forma sobrenatural Él cambia nuestros afectos. Obviamente hay una intervención de la palabra de Dios, hay una intervención de la obra del mismo Espíritu Santo, pero esta regeneración en nuestra alma trae como resultado que nosotros mismos digamos: me tengo que separar de esto, tengo que quitar esto, tengo que cortar esto en mi vida. Y de forma práctica, ¿qué hacemos? Algunos de ustedes han tenido que tirar teléfonos, contactos, cerrar redes. Algunos de ustedes han tenido que cambiar de ambientes. No dudo que hasta cambiar de ciudad por ciertas situaciones, cambiar de barrio por ciertas situaciones. Pero es el resultado de lo que Dios va haciendo en nuestro corazón. Antes eras una ave carroñera, comías carne. Ahora Él te transformó en una paloma. Ahora comes alpiste. Es distinto lo que comes ahora. Tu comida es distinta por cuanto tus deseos han sido cambiados. Entonces el apóstol Pablo, como buen maestro de la palabra, presenta 3 argumentos a la iglesia de Corintios que resaltan la importancia de por qué debemos de separarnos de aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Y el primer argumento es por la naturaleza del discípulo. Nuestra naturaleza ha cambiado, y como nuestra naturaleza ha cambiado, entonces va a cambiar nuestro deseo.
Nuestra naturaleza, amados, determina nuestra asociación. Nuestra naturaleza determina con quién nos juntamos. O sea, coloquialmente decimos: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Con quién se junta el cristiano? Primero, en una relación con Dios. Y segundo, obviamente su círculo íntimo y de mejores amigos se convierte en gente que le va a edificar. Y ahí va funcionando. Entonces lo primero es esta naturaleza. Empiezo leyendo 2 Corintios capítulo 6 versículo 14 en delante. Dice: no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia con la injusticia? Fíjate todas las palabras que va a usar. ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía Cristo con Belial? ¿O qué en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tienen el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo: habitaré entre ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo lo recibiré y seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. Y me avanzo hasta el capítulo 7 versículo 1, dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Qué escritura tan profunda, pero quiero explicarla con amor, porque creo que también esta ha sido una de las escrituras que por lo menos yo en mi juventud, yo me convertí a los 16 años, y se usaban de forma terrorista, ¿sí? Y te andabas fijando en una chavilla que no debías, y llegaba el pastor y no se unan la luz con las tinieblas, y andabas así todo asustado, ¿verdad? Pero tú tienes que entender algo de lo que está detrás de esto, y es que la separación solamente va a funcionar cuando es por amor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los papás? Que nuestros hijos se encuentren con Jesús, que se apasionen por Jesús, ¿sí? Ese es el consejo, que aunque no me lo piden, se lo estoy dando. Mira, así como un cerdo se asocia con otro cerdo en el lodazal, una oveja se asocia con otras ovejas en los pastos verdes. Y ojalá y se te queden todos estos ejemplos tan fuertes para que entiendas lo que te estoy queriendo decir. El creyente posee una nueva naturaleza. De hecho, el capítulo 5, el que se va a exponer la semana que entra, termina con el versículo 17 diciendo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, estás caminando en otro ambiente, ya tienes otra naturaleza. Por lo tanto, en esa nueva naturaleza Dios te quiere llevar por la obra de su espíritu, por el deseo que Él quiere poner en tu corazón, a que camines en esa nueva naturaleza como resultado de amor, no como un forzar a alguien, como si al caballo se le moviera la brida y se tiene que ir a ese lado. No, es por amor. Aunque a veces así pareciera como Dios se mueve, a final de cuentas Él es y funciona de forma amorosa. Segunda de Pedro, hablando de esto, capítulo 1, versículos 3 y 4, nos habla también de eso. Dice: pues su divino poder nos ha concedido todo en cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Aquí está: a fin de que ustedes lleguen a ser participantes o partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de sus malos deseos. O sea, normalmente lo que la palabra nos está hablando, y lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, te quiere decir aquí, es que el cristiano, lo natural es que se asocie con aquello que le agrada al Señor. Entonces, aquí hay muchas palabras muy importantes. Leímos asociación, comunión, armonía, en común acuerdo. Habla de cosas que debemos de tener en común. De hecho, la palabra armonía a mí me gusta mucho. En un tiempo fui músico, pero armonía es lo que se utiliza en una orquesta
cuando juntas todos los instrumentos. Si cada instrumento va por su lado, pues, o cuando las orquestas empiezan su ensayo, pues es un ruido espantoso, se oye así horrible. Pero nada más escuchan la batuta del director y todos se alinean en el tono que les dieron y empieza una maravillosa armonía. Entonces, eso es lo que va sucediendo en nosotros como un ejemplo. Cuando caminamos con el Espíritu, lo que va a salir de nosotros es hermoso. Ahora, esto es más allá de obviamente de un principio espiritual. Es un principio espiritual lo que estamos hablando aquí. La unidad y el acuerdo interno con nuestro Dios es poderoso, ¿sí? Cuando nosotros caminamos en un acuerdo con nuestro Dios, hay una autoridad que se libera. Además que hay una protección que se nos otorga sobre nuestras vidas. Pero cuando no entendemos este principio de caminar separados, entendiendo que caminamos separados para nuestro Dios, que por cierto, caminar en separación para nuestro Dios es cuestión del corazón, no cuestión de geografía. ¿Sí? Es cuestión de aquí, de lo que está sucediendo internamente. Pero cuando no caminamos así, podemos estar aún en medio de la iglesia con discordia y división dentro de nosotros, porque nuestro corazón está separado del proyecto de Dios. Ahora, yo te decía ahorita, muchas veces estos versículos también se han usado para manipular, para asustar o para forzar obediencia en los creyentes. Pero la doctrina de la separación tiene que ser por revelación, por la voz del Espíritu Santo, guiándonos a tomar las mejores decisiones. Simplemente aquí lo que hace el apóstol Pablo es que presenta la doctrina en forma de contraste: justicia e iniquidad, luz, tinieblas, Cristo, Belial, es uno de los nombres de Satanás, fe, incredulidad, templo de Dios, idolatría. Cosas que no pueden ir de la mano. Son opuestos como el agua y el aceite, y no los podemos forzar. Si los estamos forzando, o sea, si tú quieres imponerlos a fuerzas, tarde que temprano, como el agua y el aceite, se vuelven a separar, porque tiene que ser algo de corazón. ¿Sí? Y la última frase para entender esto es clave. Es clave. La última frase que viene ahí: habitaré entre ellos y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo seré padre a ellos y ellos serán mis hijos e hijas. Es de esa manera. Sí, es de esa manera. Bueno, número uno, nuestra naturaleza. Número dos, hay un ejemplo, una ordenanza en la palabra. La doctrina de la separación es sumamente repetida a lo largo de las escrituras. Hay muchas porciones. Desde el Antiguo Testamento hay muchísimos, ¿verdad? Pero en Éxodo, ahorita que estamos en la Santa Cena, yo les decía de Éxodo 5:1, donde viene Moisés y le dice a Faraón: así dice el Señor Dios de Israel, dejaré a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Y en el desierto el Señor les dice muchas veces, múltiples veces le dice al pueblo de Israel: no se mezclen, no se casen con las hijas de los pueblos de alrededor, no se asocien, no practiquen sus conductas, no imiten sus cultos, sus formas. Múltiples veces les dice, pero el pueblo de Israel siempre tuvo un corazón idólatra e infiel. Y Dios llega a un punto donde dice: ya, me divorcié de ustedes. Así lo dicen los profetas, ¿no? Me divorcié de ustedes. Pero allá por Oseas dice: ok, te amaré de pura gracia. Y este es un ejemplo hermoso de cómo es el amor de Dios para nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero continuamente en la Biblia, continuamente los patriarcas y Moisés les decían: límpiense, apártense. Cuando Josué va a entrar a la primer guerra, allí en Gilgal, Gilgal significa rueda, pero esa es una de las zonas allí en Israel donde antes de entrar a hacer el primer ataque a Jericó, dice: aquí nos vamos a apartar para el Señor. ¿Y cómo es eso?
que se circuncidaron todos, o sea, volvieron a la práctica que se le había dado a Abraham. Y tienes que entender algo, ¿por qué es tan importante esto? Porque cuando nosotros aprendemos, hay una influencia en nuestros corazones. La influencia de nuestra vida proviene de corazones definidos y claros en quién es su Dios. Definidos y claros. Uno de los ejemplazos en la Biblia son Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que a estos jóvenes les quisieron cambiar el nombre a Sadrach, Mesac y Abednego. Pero los jóvenes hebreos tuvieron el respaldo de Dios, la influencia, el éxito en su vida espiritual, porque ellos hicieron algo que está definido en el capítulo 1 de Daniel, que es la doctrina de la separación. Pero ¿cómo la expresan ahí? Daniel 1, 8 y 9 dice, pero Daniel habla él y sus amigos, o sea, es la voz que Daniel lo expresó, pero eran un grupo de amigos. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse, y sigue todo lo demás. Aquí era comida porque tenía que ver directamente con la adoración de los judíos en esa dispensación o en esa etapa de la historia y del trato de Dios con ellos. Pero es esto, se propuso en su corazón. La doctrina de la separación es eso, amados. Es la propuesta interna que tú haces delante de tu Dios para caminar con Él. Y no necesitas más que la voz del Espíritu Santo que te diga no, para echarte para atrás. Ante tremendos tratos que puedes salir beneficiado, ante tremendas oportunidades donde tu carne puede salir beneficiada, o lo que tú quieras, pero Dios conoce tu corazón, Él conoce tu motivación. Y cuando tú dices no, aunque sea lo mejor para ti y a un beneficio personal, pero sabes que no está bien, es eso, es echarte para atrás. Me encanta como lo dice aquí. Daniel se propuso en su corazón y era un jovencito que creció en el peor tiempo del pueblo de Israel, el peor de todos. Yo siempre, aunque la Biblia no los menciona, aplaudo a los papás de Daniel, porque algo infundieron en su hijo, que este muchacho tenía un corazón diferente, a tal grado que llega el punto ahí en Babilonia donde dice que en él había un espíritu excelente, superior a los demás jóvenes. Pero siempre fue en ese sentido: habitaré entre ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora, si nosotros lo vemos o lo imponemos de cualquier otra forma fuera de una revelación, esta escritura y esto que estamos hablando aquí va a generar dolor. Y entendemos que también existe la disciplina, y la Biblia dice que la disciplina genera dolor, pero después produce frutos apacibles de justicia. Sin embargo, cuando hablamos de aquello que es la exclusividad de nuestro corazón, la única manera como vamos a poder salir limpios y santos en este mundo es cuando Él lo hace internamente en nosotros. No es cuando podemos poner candados y podemos hacer ciertos aspectos para tratar de bloquear cosas que nos pueden afectar, pero tiene que nacer de aquí adentro primero. Y una vez que nace de adentro, todo lo demás va a ser una ayuda secundaria a lo que nosotros estamos viviendo. Todos los hombres que en la palabra se definieron en su caminar con el Señor, vemos que Dios les respaldó. Siempre fueron respaldados. Y la Biblia nos da muchos pasajes que nos habla también al respecto de esta doctrina que acabamos de leer, la doctrina de la separación. Yo escogí unos aquí para leerlos y para que tú medites en ellos. Por ejemplo, Romanos 12, versículo 1 y 2. Dice: no se amolden a este mundo, no te conformes a este mundo. Ahí está la doctrina de la separación. ¿Sí? O sea, tu corazón es del Señor. No tienes que caminar con la corriente de lo que esta sociedad, la filosofía actual, las ideologías actuales tanto predican. Aquí está nuestra fuente, amados. ¿Por qué de repente? Una de las cosas que yo me pregunto es: ¿por qué de repente, si este es un escrito milenario que ha dado vida y ha causado
éxito en el caminar de muchos, ¿por qué de repente nos dejamos seducir por doctrinas actuales, más o menos contemporáneas, que tienen que ver más con nosotros y menos con el Dios vivo? Cuando Él en su palabra nos ha dado, nos ha otorgado lo necesario para poder caminar esta vida de una manera donde vamos a ver su bendición cuando estemos definidos en lo que hay en nuestro corazón, en lo que hay en nuestro interior. Entonces, cuando Romanos 12, 1 y 2 dice: no se adapten a este mundo, sino renuévense en su forma de pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Bueno, y sigue hablando el pasaje, Romanos 16, versículos también 17 al 20. Yo estoy simplemente agarrando frases para no tomar todo el tiempo de la lectura. Pero dice: cuídense de quienes son esclavos de sus propios apetitos. Wow. Cuídate de quienes son esclavos de sus propios apetitos. ¿De qué habla ahí? De gente que no ha logrado separar su corazón de lo que su apetito, su carne le está pidiendo. Dice: no te asocies con ellos. Colosenses capítulo 3 versículos 1 y 2 dice: pon la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Tito 2:14, porque somos pueblo suyo y posesión suya. Ahí está en Tito 2:14, tú puedes leer todo el versículo. Primera de Pedro capítulo 4 versículos 2 al 6. Hay muchos, yo estoy leyendo nada más unas porciones. Dice: y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan, porque esto genera la doctrina de la separación o la revelación de que somos para nuestro Dios. Primera de Juan 4:6, nosotros somos de Dios. A ver, di conmigo: nosotros somos de Dios. Amado, eso se tiene que entender aquí, aquí. Cuando se te presente una oportunidad para pecar, cuando se te presente la tentación no es pecado sino hasta que brincas al deseo cumplido. Pero cuando se te presente eso, creo que esta es una de las frases que tenemos que tener ahí siempre: yo soy del Señor. Porque eso es lo que acabamos de leer en 2 de Corintios, en el capítulo 6. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo soy su padre y ustedes mis hijos. Entonces, cuando se te presente algo así, esto es algo que hay que recordar: nosotros somos de Dios. Y luego sigue diciendo el versículo: el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bueno, vamos a ponernos de pie. Señor, gracias porque nos has hecho tuyos. Gracias porque la idea de hacernos tuyos no fue nuestra, fue tuya. Tú nos amaste primero, dice tu palabra. Tú nos escogiste. Nos viste perdidos, nos viste solos y, como veíamos el domingo, como ovejas sin pastor. Pero nos alcanzaste, nos enviaste una palabra que nos salvó, nos transformó. Y no nada más eso, sino que ahora has puesto en nuestro corazón un sello, una frase, un enunciado que dice Romanos, que tu espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y porque somos tus hijos, Señor, no nos aislamos de la realidad de la vida, no nos aislamos de la realidad de los problemas a nuestro alrededor, tampoco nos aislamos del trabajo, del esfuerzo, de la disciplina, tampoco nos aislamos de la realidad de nuestro país, no nos aislamos de toda la realidad a nuestro alrededor, pero hemos decidido, como Daniel, que no pudo aislarse de Babilonia, pero ahí él propuso en su corazón no contaminarse
con todo lo que estaba a su alrededor. Y tú lo honraste, tú le diste autoridad. Oramos, Señor, yo oro por todos aquellos que en esta noche están aquí titubeantes, que en esta noche están en este lugar decidiendo si seguirte o no. Así como también lo dijeron Ananías, Misael y Azarías cuando Nabucodonosor los confrontó por no haberse postrado. Se quedaron de pie bajo la amenaza de ser echados al horno. Y ahí con respeto le dijeron: sepa, rey, que no nos vamos a postrar delante de su estatua. Y si Dios nos libra, bien, pero si no nos libra, como quiera, no nos vamos a postrar delante de nadie. Señor, que esto esté tan fuerte en nuestro corazón que nadie tenga que forzar esta palabra sobre nosotros, sino sea tu Espíritu Santo que nos atrae a ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús oramos. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento y adoras al Señor? Dile gracias. Ahí en tus palabras dile gracias porque soy tuyo, porque me apartaste para ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en mi corazón. Gracias. Gracias por todo lo que has hecho. ¿Por qué no oras? Si tú tienes en tu familia algún hijo, alguna hija que están sin entender todavía, sin que caiga el peso del evangelio a su corazón y a sus mentes, ora por ellos en este momento y ora: Padre, revélales lo que significa ser tuyos. Ora por ellos ahí donde estás, de forma privada. Haz tu propio altar ahí, cerrando tus ojos. Dile, ora por tu hermano que a lo mejor está lejos. Ora por tu hijo que a lo mejor trabaja en otra ciudad o vive una vida desenfrenada. Mira, eso es lo que me encanta de las frases de Jesús. Cuando los discípulos ven a ese joven rico que se va, ellos dicen: pero ¿cómo se va a alcanzar gente así? Y Jesús declara: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Así hoy tú dilo así: Señor, lo que es imposible para mí, para ti es posible. Alcánzalo, alcanza su corazón, alcanza su alma, alcanza su vida, alcanza su entendimiento, que caigan postrados delante de ti, que te reconozcan, Señor, en la vida que tú eres el Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús oramos. Señor, oramos por esos hijos, o esa esposa, o ese esposo, o esos padres, o esos amigos íntimos, Señor, con quienes crecimos, convivimos tanto, pero que se apartaron en rebeldía. Oramos que tu Espíritu los atraiga, que vuelvan en sí como el hijo pródigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos. ¿Por qué no cantamos un momentito, Dani? Vamos a cantar. Estamos cantando santo, santo. Y santo es eso. Dios es un Dios santo. Fíjate, tan presente. Jesús fue la persona menos aislada, pero más separada. Caminó entre los pecadores, entre la suciedad, tocó a los leprosos. Pero increíble, en lugar de infectarse, Él los afectó con su sanidad. Porque eso es la iglesia, amados. Eso es la iglesia. Él es santo, santo. Y la persona más aterrizada fue la persona más separada, Jesús. Y quiere que aprendamos y vivamos como Él y para Él.
Y gracias por ver este video. No olvides suscribirte a este canal donde podrás encontrar todos los mensajes de amistades al clip. Y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto.